Muy buenas tardes, nuevamente reunidos aquí para seguir estudiando la bendita palabra de Dios, deseando que sigamos siendo edificados por el estudio de esta bendita palabra del Señor en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Continuando ya con los últimos capítulos de esta serie, el futuro acerca del fin. Y con el importantísimo tema del día de hoy, el juicio final, conocido también como el juicio del gran trono blanco. Por medio de este estudio conoceremos cómo se va a llevar a cabo, en qué momento se realizará, quiénes serán juzgados, quiénes seremos jueces y qué es lo que se va a calificar en ese juzgado. Diversas doctrinas han enseñado una falsa enseñanza que no va de acuerdo a la doctrina del Señor Jesucristo, que no va de acuerdo con el fundamento bíblico. Así es que es muy importante que revisemos este tema y que estemos convencidos de cómo es que Dios va a llevar a cabo este juicio. De modo es que pongámonos cómodos, vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios y recordándoles para que conforme puedan compartan estos temas con otras personas para que conozcan lo que dice la palabra de Dios y lo que se espera en el futuro acerca del fin, de manera que las personas puedan conocer cuál es el designio de la palabra de Dios para que esperemos que todo mundo sea salvo, de las personas que conocemos, de las personas que nos acompañan en el lugar de trabajo, de los familiares, de todos y cada una de las personas que conocemos. Así es que compártanlo por favor y póngase cómodo porque vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. Comenzamos. Como principio de cuentas de este tiempo del juicio final, hay una buena noticia, o ya más bien diría, una excelente noticia para todos nosotros, los que estamos en Cristo. Nosotros no seremos juzgados ahí en el juicio final, seremos jueces. Algunas doctrinas erróneas enseñan que todos vamos a ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco, pero no es así. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que somos de Cristo, no estaremos ahí para ser juzgados, sino para ser jueces. Primera de Corintios en el capítulo 6, verso 2 y 3 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, mis hermanos y hermanas, no duden que nosotros ya somos salvos. Ya Dios nos juzgó con su palabra para ser levantados, para ser escogidos, para ser reunidos junto con el Señor Jesucristo. Y en eso consiste su juicio, que fuimos escogidos para estar con Él. Y no solamente que estaremos con Él ahí, sino que, mis hermanos, vamos a tener mucho trabajo que hacer. Vamos a tener mucha actividad que hacer, porque seremos jueces para juzgar a todas las personas del mundo. Así es que prepárense, estemos justos, estemos listos, estemos preparados para estar ahí con Él, colaborando con el gran trono blanco del Señor Jesucristo. Pero recordemos que el juicio de Dios comienza por su casa. Como todo buen juez, el Señor Jesucristo primeramente juzgará a los de su casa, a nosotros, a su iglesia.
¿Y cómo será eso? ¿Y por qué será eso? Dice Primera de Pedro en el capítulo 4, versos 17 y 18. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios es ahora. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sí, mi hermano y mi hermana, como lo habíamos comentado, Dios es un juez justo y por lo tanto aplicará esa justicia comenzando por los de su casa. ¿Y de qué manera lo hará? Eso es lo importante que aprender ahora. Ese juicio es determinante, es fulminante y es simple y sencillamente para una selección. O somos de Cristo, o estaremos escritos en el libro de la vida, o no somos de Cristo y no estaremos en el libro de la vida. Ese es un juicio importante. No hay medias tintas, no hay vasos a medias. O somos o no somos, y eso es lo importante que debemos aprender. Eso también lo debemos dar a conocer a muchas personas. Decídete, sé determinante, sé realmente fiel y no trates de servir a dos reyes, a dos reinos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en esta enseñanza que le estaba dando a Nicodemo, en el verso 16 al 18 o hasta el 19. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sigue diciendo esta que es la selección. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, mi hermano, mi hermana, Dios no condena a nadie. Dios vino para salvar. El Señor Jesucristo vino a este mundo para entregar su vida, pero con la final de que seamos salvos, no con la finalidad de condenar. Esa es la manera tan enorme en la que Dios amó al mundo, porque dio a su Hijo unigénito con el propósito de que en Él cree, la persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en eso consiste la condenación o la no condenación, es decir, la condenación o la salvación. La persona que no cree, que no pone su fe en el Señor Jesucristo, por sí misma ya se está condenando. Y eso es la noticia que tenemos que comunicar a tantas personas. Y en eso consiste el primer juicio de Dios, comenzando por los de su casa. ¿Somos salvos? Vamos con Él. La persona que no es salva se condena a sí misma y se queda para ese juicio final. Y con respecto a este juicio final, el juicio del gran trono blanco, ¿quiénes van a estar ahí? Esa es una pregunta importantísima y quisiera, mis hermanos, que pongan atención porque nos debe quedar completamente claro a nosotros. Y en este juicio se encontrarán tres grupos de personas. El primer grupo de personas son todas las personas que estuvieron antes de la era cristiana, antes del nacimiento y vida del Señor Jesucristo en la tierra. Es decir, que en este juicio estará toda esa cantidad de millones de personas que existieron desde Adán y Eva
hasta la venida del Señor Jesucristo, pero se trata de todo tipo de personas que estuvieron fuera del antiguo pacto. ¿Por qué razón? Porque las personas que estuvieron durante el antiguo pacto, siendo cobijados por este pacto antiguo, prometido a Moisés, a Abraham, a los patriarcas, las personas que estuvieron dentro de ese pacto van a ser juzgadas conforme a la ley. Pero todas las personas que quedaron fuera de todo este pacto van a ser juzgadas durante este gran trono blanco. Ese es el primer grupo de personas que se encontrarán ahí. El segundo grupo de personas son todos aquellos individuos, hombres, mujeres, millones de ellos, que en la era cristiana nunca tuvieron la oportunidad en su vida de conocer que existía un evangelio de salvación. Es decir, que nunca en la vida conocieron un plan de salvación, que no conocieron una evangelización, que no conocieron que existía una Biblia, un Antiguo y Nuevo Testamento. Y por el hecho de no haber recibido nunca el plan de salvación, no conocieron que existía un pacto, un nuevo pacto que llevar a cabo con el Señor. Y por lo tanto, sus obras son las que las realizaron conforme a su conciencia. Y entonces esas personas serán juzgadas dentro de este juicio final del gran trono blanco. Y el tercer grupo de personas que se encontrarán ahí son las personas que sí escucharon que había un evangelio de salvación, pero que no lo recibieron, que no lo aceptaron, que no tomaron la decisión importante de seguir a Cristo como su Señor y Salvador, incluidas también las personas que sí habían recibido el nuevo pacto, pero que se alejaron en su vida de fe. Esos son los tres grupos de personas que se encontrarán ahí para ser juzgados. Los mismos evangelios revelan de qué manera será este juicio final a las naciones. Continuando después de el capítulo 24 del libro de Mateo, nos sigue enseñando de todo esto en el capítulo 25, donde nos explica el juicio a las naciones desde el verso 31 de este capítulo 25 de Mateo. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis,
Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán ellos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así serán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No detalla de qué manera serán separados unos a la izquierda, otros a la derecha, pero se asume que para entonces ya existió un juicio para determinar quiénes son cabritos y quiénes son ovejas, quiénes van a la derecha y quiénes a la izquierda. Y es ahí donde nosotros consistirá en nuestro trabajo para seleccionar, para juzgar quiénes son cabritos y quiénes son ovejas. Y el mismo Señor les dará su discurso a cada uno de esos dos grupos. Comentábamos al principio de los tres grupos que estarán ahí dentro de este juicio. Y los dos primeros grupos serán juzgados bajo un criterio que está escrito en la misma palabra de Dios. El tercer grupo, que es el grupo de quienes recibieron el Evangelio y no lo aceptaron o lo rechazaron después de haberlo conocido, estos van a ser condenados automáticamente. Esta es una selección definitiva que se va a llevar a cabo así. Pero los otros dos primeros grupos, que son los que existieron antes de la era cristiana, que estuvieron fuera del beneficio del pacto antiguo, es decir, que fueron el pueblo gentil, que fue fuera de ese tiempo del pacto antiguo. Y el segundo grupo, que en la era cristiana nunca conocieron que había existido un evangelio, van a ser juzgados bajo el siguiente criterio. Dice el libro de Romanos en el capítulo 2, versos del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que estos dos grupos de personas que nunca conocieron que existía un pacto, una salvación en el evangelio, estas personas tendrán una conciencia que les dicte hacer lo bueno o hacer lo malo y serán juzgados según las obras que hayan hecho durante su vida. Ese será el criterio para seleccionar quiénes son ovejas o quiénes son cabritos. Finalmente, lo más triste de todo, ¿cuál será el destino de los condenados? Así lo explica el capítulo 20 del libro de Apocalipsis desde el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que está en la muerte, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego. Este último versículo, el 15, versículo 15 de Apocalipsis 20, muchos están de acuerdo con que es el versículo más triste de toda la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En eso consiste la condenación eterna, en eso consiste el castigo eterno, en el que está destinada toda persona que será juzgada en el juicio del gran trono blanco, en el juicio final. De ese modo es, mi hermano, mi hermana, existe una salvación verdadera, vida eterna, pero también existe una condenación verdadera, condenación eterna. Mis hermanos, mis hermanas, aquí en esta vida es donde tenemos la oportunidad de decidir a dónde, en qué lugar vamos a pasar la eternidad. La decisión es ahora, aquí en esta vida. Después de perder la vida, esta vida, la primera muerte, no existe ninguna otra oportunidad. Por todo eso, mi hermana, mi hermano, insistimos en que nuestro papel es tan importante de llevar a cabo la gran comisión y que en nuestra vida dediquemos tiempo para hablar a las personas que no conocen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que existe una salvación, pero que también existe una condenación. Que existe un momento de gloria con el Señor, pero también existe una condenación eterna. Existe un castigo eterno. Y ahorita que las personas tienen la oportunidad de tomar la decisión, que tomen esa decisión que es la más sabia y la más importante en su vida. Que reciban al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que reconozcan el Evangelio de salvación y que estén conscientes de retener esa salvación con temor y temblor, como lo dice la misma palabra del Señor. Y que Dios nos encuentre haciendo eso para ser reconocidos en el tribunal de Cristo, lo cual es nuestro siguiente tema de esta siguiente semana, el tribunal de Cristo, el juicio de los galardones, nuestro siguiente tema de esta serie, de los temas finales, de esta serie llamada El futuro acerca del fin. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. No se pierda este próximo tema tan importante en nuestro seminario bíblico de los sábados. Esté atento en nuestras redes, en nuestras plataformas que los compartimos cada sábado para que seamos edificados y crecer en la bendita palabra de Dios y tener elementos para compartir con otras personas más. El juicio de los galardones, el tribunal de Cristo. Ese es nuestro siguiente tema que compartiremos este próximo sábado con el gran favor de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por acompañarnos y por estar conectados con nosotros en esta seminarios bíblicos de los sábados. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.